Hola, soy Antonio Vargas, pero todos me dicen Toño. Tengo 28 años y llevo más de 10 años manejando para EPS, aquí en Ciudad de México. Comencé cuando apenas tenía 18 años, pero la historia que les voy a contar hoy me marcó. Es una de esas historias que te cambian la perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Es la historia de una niña que me enseñó lo que realmente significa ser fuerte, lo que es el amor incondicional, lo que significa la lealtad familiar, y cómo a veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero que revelan la grandeza del espíritu humano. Prepárense, porque esta historia los va a tocar el corazón de una manera que no esperan, sobre el verdadero significado de la palabra familia. Era ayer por la tarde, un martes típico, como las 4:30. Yo había tenido una jornada normal, varias corridas desde temprano. Había llevado a una señora al mercado de San Juan, a un ejecutivo de Santa Fe, a una junta en el centro histórico, a unos turistas de su hotel en la Roma Norte, al Museo de Antropología. Ya saben, el día a día de cualquier conductor en esta ciudad inmensa. Estaba cerca de la zona del Hospital General cuando recibí una solicitud. En la pantalla de mi celular apareció la información and Pickup en Hospital General, Area du Consulta. Externa, el destino era Colonia Doctores. Un viaje cortito en distancia, unas 15 cuadras máximo, pero yo sabía perfectamente que con el tráfico de esa hora, especialmente en esa zona donde confluyen tantas avenidas importantes, nos íbamos a tardar bastante más de lo que el GPS estimaba. El Hospital General es uno de esos lugares de la ciudad que siempre me genera sentimientos encontrados. Por un lado está la esperanza, las familias que llegan buscando curación, los doctores que dedican su vida a salvar otras vidas. Por otro lado está el dolor, la preocupación, las malas noticias, las despedidas que nunca quisieras dar. Ese hospital siempre está lleno de historias humanas intensas, pero nunca imaginé que me iba a encontrar con una que me cambiaría la perspectiva de tantas cosas. Llegué al punto de encuentro, justo enfrente de las puertas automáticas del área de consulta externa. Era esa hora del día en que el hospital tiene mucho movimiento, gente que sale de sus consultas vespertinas, familiares que van llegando a visitar pacientes, personal médico cambiando turnos. En medio de todo ese movimiento vi a una chica parada junto a las puertas, claramente esperando su Uber. Se veía como de 16 años, tal vez 17, pero era difícil calcularlo porque tenía una de esas caras que mostraban más madurez de la que debería tener alguien de su edad. Era delgadita, diestre shuramiria, con el cabello castaño recogido en una coleta sencilla pero pulcra. Traía puesta una blusa blanca de algodón, unos jeans que se veían limpios, pero claramente no eran nuevos, y una chamarra de mezclilla deslavada que probablemente había sido de alguien más antes de llegar. Lo que más me llamó la atención fue su mochila escolar. Era de esas mochilas básicas, azul marino, que había visto definitivamente mejores días. Se notaba que había sido usada durante varios años. Tenía algunos parches donde probablemente se había roto, y las correas estaban desgastadas, pero a pesar del desgaste, estaba limpia y bien cuidada. En sus pies llevaba unos tenis blancos que contaban una historia similar a la mochila. Habían sido blancos alguna vez. Ahora eran más bien de un color gris claro, con las suelas gastadas, y algunas marcas que indicaban mucho uso, pero igual que la mochila, se notaba que los cuidaba lo mejor que podía. En su mano derecha cargaba una bolsa de plástico transparente, de esas que te dan en las farmacias, y a través del plástico se alcanzaban a ver varias cajas de medicamentos. No eran una o dos cajas, eran bastantes, y por el tamaño de la bolsa y la forma en que la cargaba, se notaba que tenía cierto peso. Pero lo que realmente me impactó, lo que me hizo detenerme un segundo antes de tocar el claxon para avisarle que había llegado, fue su cara. Tenía esa expresión de cansancio profundo que simplemente no debería estar en el rostro de alguien tan joven. No era el cansancio de haber tenido un día largo en la escuela o de haber desvelado estudiando. Era algo más profundo, como si cargara con responsabilidades que no le correspondían a su edad. Toqué ligeramente el claxon y le hice una seña. Se acercó al auto con pasos seguros pero sin prisa. Revisó la placa que coincidiera con la de la application y se dirigió a la puerta trasera del lado derecho. Abrió la puerta con cuidado, como si tuviera experiencia manejando situaciones donde hay que ser delicado, y se subió al auto con movimientos precisos y silenciosos. «Buenas tardes, ¿es usted Antonio?», me preguntó con una voz suave pero clara, mostrando una educación que contrastaba con su apariencia humilde. «Sí, soy Toño, Colonia Doctores, ¿verdad?», le confirmé mientras ajustaba el retrovisor para verla mejor y tener una mejor vista de la zona donde íbamos a maniobrar para salir del hospital. «Sí, por favor,
me respondió mientras se acomodaba la mochila en las piernas. Ponía cuidadosamente la bolsa de medicamentos a su lado derecho y se abrochaba el cinturón de seguridad con una naturalidad que me indicó que estaba acostumbrada a usar transporte público o de aplicaciones. Arranqué el auto y comencé a maniobrar para salir del estacionamiento del hospital. En el retrovisor la vi acomodándose, sacando su celular, revisando la pantalla con una expresión de preocupación que traté de no notar demasiado, pero que definitivamente captó mi atención. Y muchachos, si están curiosos por saber qué pasó en este viaje que me partió el alma y me cambió la forma de ver muchas cosas, dejen un like que me ayuda muchísimo con el algoritmo y me motiva a seguir compartiendo estas historias reales. Y quédense hasta el final porque esta historia tiene momentos que los van a hacer reflexionar profundamente sobre sus propias familias, sobre lo que realmente significa el amor incondicional y sobre lo que realmente importa en la vida cuando todo se pone difícil. Arranqué el auto y comenzamos a avanzar lentamente por la avenida Cuauhtémoc hacia el sur. El tráfico ya se empezaba a poner pesado, como siempre pasa en esa zona durante las tardes. Entre el Hospital General, las oficinas gubernamentales de la zona y todo el movimiento comercial del área. Esas calles siempre están saturadas entre las 4 y las 7 de la tarde. Al principio, todo parecía una corrida completamente normal. De esas que hago todos los días sin Mayo R historia, pensé que tal vez venía de una consulta médica rutinaria, quizás un chequeo general, o tal vez había acompañado a algún familiar Mayo R a alguna cita. También me pasó por la mente que podría ser estudiante de alguna carrera relacionada con la salud y había estado haciendo servicio social o prácticas en el hospital. ¿Todo bien en el hospital?, le pregunté, tratando de entablar conversación. ¿Cómo hago con la mayoría de mis pasajeros? Uno aprende en este trabajo que a veces la gente necesita hablar y a veces prefiere el silencio. Siempre empiezo con algo ligero para tantear el terreno. Sí, gracias, me respondió de manera cortante, pero no de mala manera. Se notaba que estaba cansada, como si hubiera tenido un día muy largo, muy intenso. Su voz tenía esa calidad que uno desarrolla cuando está mentalmente agotado, cuando has tenido que procesar mucha información o tomar decisiones importantes. A través del retrovisor, la observaba mientras manejaba. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta sencilla pero bien hecha, como si se hubiera tomado el tiempo de arreglarse, a pesar de la circunstancia. Su ropa era modesta pero estaba limpia y bien cuidada. Traía una blusa blanca de algodón, que se veía como de esas que uno compra en los tianguis o en las tiendas de ropa económica, pero que había sido lavada y planchada con cuidado. Lo que más me llamaba la atención era la forma en que cargaba esa bolsa de medicamentos. La tenía sobre sus piernas, sujetándola con ambas manos como si fuera lo más valioso del mundo. Cada vez que el auto se movía por algún bache o frenada, ella inmediatamente revisaba que la bolsa estuviera segura. Era evidente que esos medicamentos eran extremadamente importantes para ella, o más bien, para alguien que ella cuidaba. Conforme avanzamos hacia el sur por Cuauhtémoc, el paisaje urbano iba cambiando gradualmente. Dejamos atrás la zona más comercial y moderna del hospital y empezamos a entrar en zonas más residenciales, más populares. Los edificios se volvían más bajos, más antiguos, con esa arquitectura típica de la Ciudad de México de mediados del siglo pasado. El tráfico comenzó a ponerse más pesado de lo normal. Ya saben cómo es la Ciudad de México en las tardes, pero ese día parecía especialmente complicado. Los camiones del transporte público avanzaban lentamente, cargados de gente que regresaba del trabajo o de sus actividades. Los autos particulares se movían a vuelta de rueda, todos tratando de encontrar el carril que avanzara más rápido. Las motos y bicicletas zigzagueaban entre los carriles, aprovechando cualquier espacio disponible. Era ese caos organizado que solo existe en las grandes ciudades como la nuestra, donde millones de personas se mueven simultáneamente, cada una con sus propias urgencias y destinos. Disculpe, me dijo después de unos 10 minutos de haber salido del hospital, interrumpiendo mis pensamientos sobre el tráfico. Más o menos, ¿cuánto tiempo cree que nos tardemos? La pregunta me llamó la atención por varias razones. Primero, por la forma en que la hizo, no era con impaciencia o molestia, sino con una preocupación genuina. Segundo, porque la mayoría de las personas de su edad simplemente revisan el GPS en su teléfono para calcular el tiempo. Tercero, porque había una urgencia sutil en su voz que me indicaba que realmente necesitaba saber la respuesta. Hughes, mire, con este tráfico yo creo que unos 25 a 30 minutos. Le respondí siendo completamente honesto. No me gusta darles falsas esperanzas a los pasajeros sobre el tiempo. Está muy saturado todo por esta zona. Hay mucho movimiento a esta hora. Vi por el espejo retrovisor que inmediatamente revisó su celular y frunció un poco el ceño. Era un teléfono sencillo. Claramente no era un modelo reciente ni caro,
pero lo cuidaba como si fuera un iPhone último modelo. Tenía una funda básica de plástico transparente y una mica protectora en la pantalla que ya tenía algunos rayones. Evidencia de mucho uso. ¿Todo bien? Le volví a preguntar, porque algo en su expresión me decía que estaba calculando tiempos, preocupándose por algo que tenía que ver con su llegada a casa. Sí, es solo que mi papá me está esperando y se preocupa cuando me tardo mucho, me explicó, pues de una voz que tenía un dejo de responsabilidad que definitivamente no era normal para su edad. Había algo en la forma en que lo dijo, una madurez prematura que me hizo pensar que había más detrás de esa simple explicación. Claro, le respondí, los papás siempre se preocupan, es normal, pero incluso mientras decía eso, algo me decía que su situación no era la típica preocupación paternal. Había una intensidad en su voz cuando hablaba de su papá, como si fuera ella la que lo cuidaba, y no al revés. Ahí fue cuando empecé a notar que había algo diferente en esta chica. La forma en que hablaba de su papá, la preocupación genuina en su voz, y sobre todo, esa madurez que se percibía en cada palabra que decía. No hablaba como una adolescente típica hablando de sus padres. Hablaba como alguien que tiene responsabilidades reales, como alguien que entiende que otras personas dependen de ella. Conforme seguíamos avanzando lentamente por el tráfico, empecé a prestar más atención a los pequeños detalles. La forma en que revisaba constantemente su teléfono. No como alguien que está aburrido o checando redes sociales, sino como alguien que está pendiente de algo importante. La forma en que cargaba esa bolsa de medicamentos, protegiéndola como si contuviera elementos vitales. La forma en que se sentaba en el asiento, erguida, alerta, como si tuviera la costumbre de estar siempre atenta a lo que sucede a su alrededor. Llegamos al cruce de Cuauhtémoc con Chapultepec y ahí se nos acabó completamente la suerte. Había un accidente que bloqueaba 2 de los 3 carriles disponibles. Se podían ver las torretas de las patrullas de tránsito parpadeando a lo lejos, una grúa tratando de remover uno de los vehículos involucrados, y una fila interminable de autos que se extendía por varias cuadras. ¡Ay! No, suspiró ella. Viendo la situación que teníamos enfrente, no fue un suspiro de molestia o impaciencia, sino de preocupación genuina. No se preocupe, le dije tratando de tranquilizarla. En cuanto se libere aunque sea un carril, vamos a empezar a avanzar. Los accidentes siempre se ven peor de lo que son. Mientras tanto, póngase cómoda, aproveche para descansar un poco. Está bien, me respondió, pero su voz no sonaba nada tranquila. Fue en ese momento de quietud forzada, con el motor encendido pero sin poder movernos ni un solo metro, con el aire acondicionado funcionando para combatir el calor de la tarde. Cuando ella sacó su celular y comenzó a escribir mensajes, yo no soy de los choferes que se meten en la vida privada de los pasajeros. Eso lo aprendí desde mis primeros días manejando. Cada persona que se sube a mi auto trae su propia historia, sus propios problemas, sus propias alegrías. Y yo estoy ahí simplemente para llevarlos de un punto A a un punto B de la manera más segura y cómoda posible. Pero desde el retrovisor, sin querer fisgonear pero inevitablemente notando, pude ver que escribía con una urgencia que me llamó la atención. No era la forma despreocupada en que los jóvenes generalmente usan sus teléfonos. Cada mensaje parecía importante, cada palabra parecía estar pensada cuidadosamente. El primer mensaje que alcancé a leer, porque tenía el teléfono en un ángulo que me permitía ver la pantalla, decían: papá, ya salí del hospital. Voy en camino, pero hay mucho tráfico por un accidente. Luego escribió otro: ya recogí todas las medicinas que te recetó el doctor. No falta ninguna. Y después uno más que me impactó: ¿ya comiste? Te dejé tu almuerzo en el refri antes de salir esta mañana. Está en el recipiente azul. Muchachos, en ese momento yo pensé que tal vez era simplemente una hija muy atenta, de esas que cuidan bien a sus papás y están siempre pendientes de ellos. Hay familias muy unidas donde los hijos, sin importar la edad, mantienen esa comunicación constante con sus padres. Pero conforme pasaban los minutos y el tráfico seguía completamente paralizado, me di cuenta de que había algo mucho más profundo y complejo en toda esta situación que estaba presenciando. La vi revisar la bolsa de medicamentos, contar las cajas como si fuera un inventario, y luego volver a escribir en su teléfono. Sus dedos se movían rápido, como si cada segundo fuera importante. El tráfico está imposible, le comenté tratando de romper un poco la tensión que se empezaba a sentir en el auto. Sí, lo veo, me respondió, pero su mente claramente estaba en otro lado. Entonces sonó su teléfono, una llamada entrante. En la pantalla se leía papá, con un emoji de corazón. Y fue ahí, muchachos, cuando todo cambió. Contestó la llamada con una dulzura que me partió el alma desde el primer momento. Hola papá, ¿cómo estás? Sí, ya salí del hospital. No te preocupes, todo salió bien. El doctor dice que vas
mejorando. La escuchaba hablar y había algo en su tono que no cuadraba. Era demasiado protectora, demasiado madura para una chica de su edad. Hablaba como si fuera ella la que cuidara a él, no al revés. Papá, ¿ya tomaste las pastillas de las 4? Las dejé junto al vaso de agua en tu mesa. Sí, las rojas son cada 6 horas, las blancas cada 8. El tráfico seguía sin moverse. Yo la escuchaba coordinar la medicación de su papá como si fuera una enfermera profesional. Sabía exactamente qué pastilla era para qué, a qué hora se tomaban, si se tomaban con comida o sin comida. No, papá, no te preocupes por la comida. Cuando llegue te caliento el guisado que hice en la mañana. Sí, hay tortillas. Compré un kilo Air. Cuando colgó, la vi suspirar profundamente y por un momento cerró los ojos. Era como si acabara de terminar un turno de trabajo, pero tenía 16 años. Disculpe la molestia de la llamada, me dijo educadamente. No se preocupe para nada, le respondí. Se nota que quiere mucho a su papá. Es todo lo que tengo, me dijo. Y en esas 5 palabras, había un mundo de significado que yo todavía no alcanzaba a entender completamente. En ese momento, el tráfico comenzó a moverse lentamente. Avanzamos como 200 metros y volvimos a detenernos. Ella aprovechó para volver a revisar su celular, pero esta vez vi algo que me llamó la atención. Tenía varios mensajes sin leer de un contacto que decía: mamá. Los mensajes habían llegado hace días, algunos hace semanas. No los había abierto. Sin poder evitarlo, mi curiosidad se despertó. ¿Por qué un adolescente no leería los mensajes de su madre? Pero no dije nada, obviamente. Uno aprende en este trabajo a respetar la privacidad de la gente. Siguió escribiéndole a su papá: ya voy llegando, en 10 minutos estoy ahí. No, no salgas, yo abro con mis llaves. Papá, por favor, no trates de levantarte solo. Esa última frase me pegó como un balde de agua fría. No trates de levantarte solo. ¿Qué significaba eso? Aproveché un semáforo en rojo para voltear un poco y preguntarle: ¿su papá está enfermo? Ella me miró por el retrovisor y vi que sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener. Tuvo un accidente hace como 1 año y medio, me dijo con la voz quebrada. Quedó en silla de ruedas. Está recuperándose, pero... Ay, lo siento mucho, le dije sinceramente, pero se ve que lo cuida muy bien. Trato de hacer lo que puedo, me respondió. Y ahí fue cuando se le quebró completamente la voz. El semáforo cambió a verde y seguimos avanzando, pero yo ya tenía el corazón encogido. Esta niña estaba cargando con una responsabilidad enorme. ¿Y su mamá? Le pregunté, tal vez metiéndome donde no debía, pero algo me decía que necesitaba hablar. Ahí fue cuando se desplomó. Literalmente se desplomó a mi mamá. Comenzó a decir, pero las lágrimas ya no las pudo contener. Mi mamá nos abandonó cuando papá tuvo el accidente. Muchachos, les juro que en ese momento sentí como si me hubieran pegado en el estómago. Esta niña, esta criatura de 16 años, estaba cuidando sola a su papá discapacitado porque su madre los había abandonado. Me dijo que no podía con la responsabilidad. Continuó entre sollozos, que era muy joven para cargar con un inválido y un adolescente. Se fue una madrugada y solo dejó una nota. Tuve que orillarse un momento porque se me nublaron los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Una nota, repitió. Después de 18 años de matrimonio, después de haberme criado 16 años, nos dejó una nota en la mesa de la cocina. El tráfico volvió a avanzar y yo manejaba en automático, porque mi mente estaba procesando esta información que me tenía devastado. ¿Y cómo hacen?, le pregunté, sabiendo que tal vez era una pregunta muy personal, pero necesitaba entender. Trabajo los fines de semana limpiando casas, me contestó limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Why Papa receive una pensión pequeñita por el accidente. Alcanza para lo básico, pero las medicinas son caras. En ese momento entendí por qué cargaba esa bolsa de medicamentos como si fuera un tesoro. Probablemente representaba una parte importante de sus ingresos de todo el fin de semana. Y díganme en los comentarios, ¿han conocido a alguien tan joven con tanta responsabilidad? ¿Creen que esta niña debería estar pasando por esto sola? Porque lo que viene ahora los va a tocar aún más profundo. A veces la extraño tanto que duele físicamente, me confesó viendo por la ventana. Pero luego veo a mi papá luchando cada día para salir adelante, tratando de no ser una carga para mí. Y sé que somos más fuertes sin ella. Muchachos, en ese momento yo ya no sabía si llorar de tristeza por la situación o llorar de orgullo por la fortaleza de esta niña extraordinaria. ¿Y cómo hacen para vivir?, le pregunté, sabiendo que tal vez era una pregunta muy personal e indiscreta, pero necesitaba entender cómo esta niña estaba manejando una situación que habría sido abrumadora incluso para adultos con recursos y experiencia. Trabajo los fines de semana limpiando casas, me contestó limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Tratando de recuperar la compostura,
pero sin lograrlo completamente. Empecé cuando tenía 15 años. Una vecina me consiguió el primer trabajo con una familia en la colonia Romandés. Pues me fui ganando la confianza de otras familias por recomendaciones. Y durante la semana, estudio. Me respondió con una determinación que me impresionó. Estoy en tercero de preparatoria. No he faltado ni un solo día desde que pasó el accidente de papá. Mis maestros saben mi situación y me apoyan. Mucho en algunos hasta me han ayudado consiguiéndome trabajos de limpieza con sus conocidos. En ese momento entendí completamente por qué cargaba esa bolsa de medicamentos, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Probablemente esos medicamentos representaban el esfuerzo de todo un fin de semana de trabajo pesado, de levantarse temprano los sábados y domingos, de limpiar casas ajenas para poder mantener la salud de su papá, y papá recibe una pensión pequeñita por el accidente de trabajo. Continuó explicándome mientras se secaba los ojos con una servilleta que había encontrado en su mochila. Son como 2,000 pesos al mes. Alcanza para la renta, que son 1,500, y algo de comida básica. Pero las medicinas son muy caras y las terapias de rehabilitación también. Rápidamente hice los cálculos mentales. 2,000 pesos de pensión menos 1,500 de renta, quedaban 500 pesos para comida, servicios, transporte y todos los gastos de una casa. Era prácticamente imposible sobrevivir con eso. Esta niña tenía que trabajar no solo para los medicamentos, sino para todo lo demás que necesitaban. ¿Y cuánto gana limpiando casas los fines de semana? Depende. Me respondió con una madurez financiera que me dejó sin palabras. Si consigo 3 casas el sábado y 3 el domingo, puedo ganar entre 800 y 1,000 pesos por fin de semana. A veces más si me piden que haga trabajos extra como limpiar ventanas o organizar closets, y eso les alcanza, tenemos que hacer que alcance, me dijo con una resignación que me partió el alma. Compramos en el mercado, no en el Esper. Buscamos las ofertas, compramos verduras que están un poco maduras porque las venden más baratas. Cocinamos en casa siempre. No gastamos en nada que no sea absolutamente necesario. Mientras me contaba esto, yo manejaba lentamente en el tráfico, que finalmente empezaba a fluir un poco mejor. Pero mi mente estaba completamente enfocada en esta conversación que me estaba cambiando la perspectiva sobre muchas cosas en mi propia vida. A veces la extraño tanto que duele físicamente. Me confesó de repente, volviendo al tema de su mamá, y mirando por la ventana hacia el paisaje urbano que pasaba lentamente, especialmente en las noches, cuando papá ya está dormido y yo me quedo haciendo tarea o planchando la ropa para la semana. A veces me dan ganas de mandarle un mensaje, de preguntarle cómo está, de contarle cómo va papá con sus terapias, y por qué no lo hace, porque luego veo a mi papá. Me respondió, con una fuerza en la voz que me impresionó. Luego lo veo luchando cada día para salir adelante, haciendo sus ejercicios de rehabilitación, aunque le duela, tratando de no ser una carga para mí, pidiendo perdón por necesitar ayuda para cosas básicas, y entonces entiendo que somos más fuertes sin ella. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era su papá otra vez. Pero esta vez, cuando contestó, pude escuchar claramente su voz del otro lado porque tenía el volumen alto, probablemente porque su papá tenía problemas de audición relacionados con el accidente o con los medicamentos. Sofía, mi amor, ya vi. Me preocupé cuando dijiste que había tráfico y accidentes. Ya voy llegando, papi. Máximo 5 minutos más. ¿Traes todas las medicinas? No quiero que te gastes todo tu dinero de la semana en mis pastillas. Yo puedo aguantar unos días sin las que no son tan importantes. Papá, no digas eso, le respondió Sofía con una firmeza que me impresionó. Todas tus medicinas son importantes. El doctor fue muy claro sobre eso. No me importa el dinero, lo importante es que te pongas bien. Ay, mijita, a veces siento que soy una carga muy pesada para ti. Deberías estar con chicas de tu edad, yendo a fiestas, preocupándote por la escuela nada más, teniendo novio siendo un adolescente normal, no cuidando a un papá inútil en silla de ruedas. Y ahí fue cuando se me rompió completamente el alma. La voz de ese hombre se escuchaba quebrada, llena de culpa, llena de dolor emocional. Se escuchaba como alguien que había perdido no solo la movilidad en sus piernas, sino también su autoestima, su sentido de propósito, su confianza en sí mismo. Era evidente que se sentía como una carga, que creía que le estaba robando la juventud a su hija. Papá, por favor no vuelvas a decir eso, le respondió Sofía con una firmeza y una madurez que me dejaron sin palabras. Tú nunca has sido una carga, nunca. Tú eres mi héroe. Cada día que te veo luchar, cada día que te veo sonreír a pesar de todo lo que pasamos, cada día que te veo hacer tus ejercicios aunque te duela, me das fuerzas para seguir adelante. Del otro lado de la línea se escuchó un silencio prolongado, y luego sollozos. Un hombre adulto llorando,
quebrado por la situación, pero también conmovido por las palabras de su hija. Te amo, papá, continuó ella con una voz llena de ternura, pero también de determinación. Y no me importa si tengo que trabajar los fines de semana, no me importa si no puedo salir con amigas como otras niñas de mi edad, no me importa si tengo que estudiar de noche después de cuidarte todo el día. Tú y yo somos un equipo, papá. Y los equipos no se abandonan. Los equipos luchan juntos. Hasta el final, Ann. Te amo más, princesa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No sé qué hice para merecer una hija como tú. Me merezco porque me criaste bien, le respondió ella. Me enseñaste a ser fuerte, a ser responsible, a no rendirme cuando las cosas se ponen difíciles. Todo lo que soy es gracias a ti, papá. Cuando colgó la llamada, tanto ella como yo estábamos llorando abiertamente. Ella en el asiento trasero y yo en el de conductor. Tuve que buscar servilletas en la guantera del auto porque literalmente no podía parar de llorar. Perdón, me dijo limpiándose los ojos. No quería que escuchara esa conversación tan personal. No se disculpe jamás por amar a su familia de esa manera, le respondí con total sinceridad. Jamás. A lo que acabo de escuchar es la demostración de amor más pura y hermosa que he presenciado en mucho tiempo. Arranqué el auto nuevamente y seguimos avanzando. Finalmente el tráfico comenzó a fluir mejor. Los carriles bloqueados por el accidente ya habían sido liberados. Ya llegando a la colonia Doctores, podía ver las calles características de esa zona de la ciudad. ¿Puedo preguntarle algo?, le dije en claro. Los mensajes de su mamá, que tiene sin leer, ¿no siente curiosidad por saber qué dice? Ella miró su teléfono y suspiró profundamente antes de responder. Al principio sí, me confesó. Los primeros meses después de que se fue, checaba el teléfono cada 5 minutos esperando que nos pidiera perdón, que dijera que se había equivocado, que nos prometiera que iba a regresar para ayudarnos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hay 2 tipos de personas en el mundo, me respondió con una sabiduría que me dejó sin palabras. Están las personas que cuando las cosas se ponen difíciles, huyen, buscan excusas, se inventan justificaciones para abandonar sus responsabilidades. Y están las personas que cuando las cosas se ponen difíciles, se arremangan las mangas y luchan. Yo decidí ser del segundo tipo. Pero ¿no le da curiosidad saber qué le escribió su mamá? Ella tomó el teléfono, fue al chat de mensajes sin leer de su mamá y sin abrir ninguno de los mensajes completos. Me leyó las primeras líneas que se alcanzaban a ver en la vista previa. Sofía, espero que entiendas mis razones. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Algún día cuando seas mayor comprenderás a tu papá va a estar bien, es muy fuerte. No es que no los ame, es que... Ve, me dijo guardando el teléfono. Son puros pretextos. Excuses para justificar lo que no tiene justificación. Frases bonitas para tratar de limpiar su conciencia. ¿No siente ni un poquito de curiosidad por leer los mensajes completos? ¿Sabe qué?, me dijo después de pensarlo un momento. En sí siento curiosidad, pero no la curiosidad de saber si va a regresar o si nos extraña. Siento curiosidad por saber hasta dónde es capaz de llegar para justificarse. Siento curiosidad por saber qué tan elaboradas pueden ser las excusas de alguien que abandona a su familia cuando más la necesita. En ese momento, llegamos a su calle. Era una de esas calles típicas de la colonia Doctores en estrecha, con casas pequeñas pero bien mantenidas, una vecindad modesta pero limpia, con plantas en los pequeños patios frontales y ropa tendida en algunos balcones. Se veía que era un lugar donde, a pesar de las limitaciones económicas, había dignidad, había comunidad, había gente que se esforzaba por mantener su entorno lo mejor posible. Es aquí, me dijo señalando una puerta pintada de azul claro, con un pequeño jardín al frente donde había algunas plantas en macetas de diferentes tamaños. Paré el auto justo enfrente de la puerta y ella comenzó a sacar sus cosas con mucho cuidado. La mochila escolar, la bolsa de medicamentos y otra bolsa pequeña del supermercado que no había notado antes que también traía. ¿Sabe qué me da más coraje de toda esta situación?, me dijo antes de bajarse del auto, mientras organizaba sus pertenencias. Que mi mamá se perdió la oportunidad de conocer a la persona más valiente, más noble, más luchona del mundo, a mi papá después del accidente, me dijo con una mezcla de tristeza y orgullo en la voz. Se perdió la oportunidad de ver cómo un hombre puede enfrentar la adversidad más terrible con dignidad, con esperanza, sin perder nunca la fe. Hizo una pausa y continuó. Se perdió la oportunidad de estar orgullosa de la hija que crió. Porque a pesar de todo, yo soy fuerte gracias a los valores que ella me enseñó antes de irse. Se perdió la oportunidad de ser parte de la familia más unida que Conaco. Porque el dolor nos hizo más cercanos, más honestos, más amorosos. Y se perdió la oportunidad de demostrar de qué estaba hecha cuando realmente importaba. Agregué. Ella sonrió por primera vez en todo el viaje. Una sonrisa genuina, luminosa,
llena de fortaleza. Exactamente, me dijo. Se perdió la oportunidad de ser la heroína de nuestra historia, y decidió ser la villana. No. Los dos estábamos llorando. Ella en el asiento trasero, y yo en el de conductor. Tuve que buscar servilletas en la guantera. Perdón, me dijo. No quería que escuchara todo eso. No te disculpes jamás por amar a tu familia. Le respondí, jamás. Arranqué el auto y seguimos avanzando. Finalmente el tráfico comenzó a fluir mejor. Ya estábamos llegando a la colonia Doctores. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije. Claro, en los mensajes de tu mamá que tienes sin leer. ¿No sientes curiosidad por saber qué dice? Ella miró su teléfono y suspiró. Al principio, sí. Los primeros meses después de que se fue, checaba el teléfono cada 5 minutos esperando que nos pidiera perdón, que dijera que iba a regresar. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hay gente que cuando las cosas se ponen difíciles, huye. Why? Hay gente que cuando las cosas se ponen difíciles, lucha. Yo decidí luchar. ¿Pero no te da curiosidad saber qué te escribió? Ella tomó el teléfono, fue a los mensajes sin leer de su mamá, y sin abrir ninguno, me leyó las primeras líneas que se alcanzaban a ver en Sofía. Espero que entiendas. Necesito tiempo para en algún día, cuando seas mayor, tu papá va a estar bien. Son puros pretextos, me dijo con una madurez que me dejó sin palabra. Excusas para justificar lo injustificable. En ese momento llegamos a su calle. Era una vecindad modesta pero limpia, con plantas en los patios y ropa tendida. Se veía que era un lugar donde, a pesar de las carencias económicas, había dignidad. Es aquí, me dijo señalando una puerta azul. Paré el auto y ella comenzó a sacar sus cosas. La mochila, la bolsa de medicamentos y una bolsa del supermercado que no había visto que también traía. ¿Sabes qué me da más coraje de todo?, me dijo antes de bajarse. ¿Qué? Que mi mamá se perdió la oportunidad de conocer a la persona más valiente y noble del mundo, a mi papá después del accidente. Se perdió la oportunidad de ver cómo un hombre puede enfrentar la adversidad con dignidad. Se perdió la oportunidad de estar orgullosa de la hija que crió, porque yo soy fuerte, gracias a lo que ella me enseñó antes de irse. Y se perdió la oportunidad de formar parte de la familia más unida que he conocido en mi vida, le agregué. Ella sonrió por primera vez en todo el viaje. Una sonrisa genuina, luminosa. Gracias, me dijo. No solo por traerme hasta acá, sino por escucharme. A veces solo necesito que alguien sepa que existimos, que estamos aquí luchando, que valemos. La pena se bajó del auto, y antes de cerrar la puerta me dijo, ¿sabe qué? Voy a leer los mensajes de mi mamá. No porque la extrañe o porque quiera que regrese, sino porque quiero recordar por qué decidí ser diferente a ella. Cerró la puerta y caminó hacia la entrada azul. La vi sacar las llaves, pero antes de abrir, se enderezó, se acomodó la mochila, secó cualquier rastro de lágrimas de su cara y puso su mejor sonrisa, porque sabía que del otro lado de esa puerta la esperaba su papá, y no quería que él se diera cuenta de lo mucho que había llorado. Gracias, me dijo antes de bajarse del auto, no solo por traerme hasta acá, sino por escucharme de verdad. A veces solo necesito que alguien sepa que existimos, que estamos aquí luchando todos los días, que valemos la pena a pesar de todo. Se bajó del auto y antes de cerrar la puerta me dijo algo que me cambió para siempre. ¿Sabe qué? Voy a leer los mensajes de mi mamá, no porque la extrañe o porque quiera que regrese, sino porque quiero recordar exactamente por qué decidí ser diferente a ella. Quiero recordar por qué elegí quedarme cuando ella eligió irse. Cerró la puerta suavemente y caminó hacia la entrada azul de su casa. La vi sacar las llaves de su mochila, pero antes de abrir la puerta, se detuvo un momento. Completamente. Se acomodó la mochila en el hombro, se secó cualquier rastro de lágrimas de su cara, y se puso la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida, porque sabía que del otro lado de esa puerta la esperaba su papá, y no quería que él se diera cuenta de lo mucho que había llorado durante el viaje, de lo pesada que había estado la conversación sobre su mamá, de lo agotada que se sentía. Después de un día completo en el hospital manejando citas médicas y medicamentos, abrió la puerta y la escuché decir con una alegría genuina, «Ya llegué, papi. ¿Cómo te sentiste hoy? Traigo todas tus medicinas y también compré esa gelatina de limón que tanto te gusta». Y la voz de su papá, llena de alivio y felicidad. Auténtica. «Ay, mi amor, ya me tenías preocupado con tanto tráfico. Ven acá, cuéntame cómo te fue, qué te dijeron los doctores». Me quedé unos segundos más viendo cómo entraba completamente a su casa. A través de la ventana alcancé a ver una sala pequeña pero impecablemente ordenada, con una silla de ruedas plegada junto a un sillón cómodo, fotografías familiares en las paredes y plantas que evidentemente recibían mucho cuidado. Era una casa humilde pero llena de amor, de dignidad, de esperanza. En ese momento arranqué el auto para irme, pero no pude alejarme más de 2 cuadras.
Tuve que pararme en una calle lateral porque literalmente no podía parar de llorar. Lloré por esa niña que tenía que ser adulta demasiado pronto, que cargaba responsabilidades que no le correspondían a su edad. Lloré por ese papá que se sentía culpable de necesitar cuidados, que luchaba todos los días contra la depresión y la sensación de ser una carga. Lloré por esa madre que había tomado la decisión más cobarde que puede tomar un ser humano, a no abandonar a su familia cuando más la necesitaban. Pero también lloré de admiración profunda, de respeto, de inspiración, porque acababa de conocer a dos personas que me habían enseñado de manera visceral lo que realmente significan las palabras familia. Amor incondicional, lealtad, fortaleza y dignidad humana. Después de unos 10 minutos logré componerme, lo suficiente para seguir manejando. Pero mi mente no dejaba de volver a esa conversación que había cambiado mi perspectiva sobre tantas cosas. Me quedé pensando en mi propia familia, en las veces que me he quejado por pequeñeces insignificantes, en las veces que he dado por sentado el amor de las personas que me rodean, en las veces que he sido egoísta o ingrato sin darme cuenta. Esa noche, cuando llegué a mi casa, abracé a mi esposa más fuerte de lo normal, más largo de lo normal. Le conté toda la historia de Sofía y su papá, palabra por palabra, tratando de transmitirle la intensidad emocional que había vivido. Ella también lloró mientras me escuchaba, y decidimos algo juntos que nunca, jamás, íbamos a dar por sentado lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro, de tener salud, de tener una familia funcional. Al día siguiente no pude concentrarme normalmente en mi trabajo. Cada pasajero que recogía me recordaba a Sofía. Cada llamada telefónica que escuchaba me hacía pensar en la conversación entre ella y su papá. Había algo que me inquietaba profundamente, algo que no me dejaba en paz. Así que al final de mi jornada tomé una decisión que tal vez algunos pensarán que fue demasiado entrometida, pero que yo sentí en el alma que tenía que hacer. Regresé a la colonia Doctores, no como conductor de Uber cumpliendo con una corrida, sino como ser humano respondiendo a un llamado del corazón. Pasé por una farmacia y compré algunos medicamentos básicos que no requieren receta, analgésicos, vitaminas, pomadas para dolores musculares. Pasé por un supermercado y compré algunas cosas, latas de atún, frijoles, arroz, aceite, algunas frutas, pan, leche, y escribí una nota con mi número telefónico en una tarjeta. Toqué la puerta azul cerca de las 7 de la tarde. Sofía y al verme se sorprendió muchísimo, pero también se alegró de manera genuina. Antonio, ¿qué hace aquí? ¿Está todo bien? Vine a conocer personalmente al héroe del que me hablaste ayer, le dije, mostrándole las bolsas que había. Pero me invitó a pasar, sin dudarlo. La casa era efectivamente pequeña, probablemente de unos 40 metros cuadrados, pero estaba impecable. Todo tenía su lugar, todo estaba limpio y ordenado, todo transmitía amor y cuidado, a pesar de las limitaciones económicas obvias. En el sillón principal estaba su papá, Ann, un hombre de unos 45 años, delgado pero no desnutrido, con una sonrisa amable y ojos inteligentes que brillaban cuando miraba a su hija. Papá, él es Antonio, el conductor que me trajo ayer del hospital, y que fue tan amable conmigo. Su papá, don Ricardo, extendió la mano hacia mí con una sonrisa genuina y un apretón firme que hablaba de su carácter. Mucho gusto, Antonio. Sofía me contó que fue muy amable con ella durante el viaje, que la escuchó cuando necesitaba hablar. Muchas gracias por cuidar a mi niña, don Ricardo, le dije sinceramente. Al contrario, su hija me enseñó más en 30 minutos de lo que he aprendido en muchos años. Ustedes dos me dieron una lección de vida que nunca voy a olvidar. Le entregué las bolsas que había llevado. Esto es solo un pequeño regalo de agradecimiento por la lección de humanidad que me dieron ayer. Sofía abrió las bolsas, y cuando vio las medicinas y la comida, se le llenaron los ojos de lágrimas inmediatamente. Antonio, no puede hacer esto. Es demasiado o no podemos aceptarlo. Sofía, le dije con total seriedad, déjame explicarte algo. Ayer tú me dijiste que a veces solo necesitas que alguien sepa que ustedes existen, que están aquí luchando, que valen la pena. Pues ahora alguien lo sabe. Ahora yo sé que ustedes existen, sé lo que están viviendo, y quiero que sepan que no están completamente solos en esta lucha. Don Ricardo se secó los ojos con discreción. Joven, no sé cómo agradecerle este gesto. Hace mucho que no conocíamos tanta bondad de parte de un extraño. No me agradezca nada, le respondí. Ustedes me recordaron algo que había olvidado, aunque la familia verdadera no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien se queda a tu lado cuando todo se pone difícil. Me recordaron que la verdadera fortaleza no viene de no tener problemas, sino de enfrentar los problemas con amor, con dignidad, con esperanza. Nos sentamos a platicar durante casi 2 horas. Don Ricardo me contó sobre el accidente que había cambiado sus vidas,
Había sido en una construcción donde trabajaba como electricista. Una viga mal asegurada se había caído y le había dañado la columna vertebral. Me contó sobre los primeros meses de desesperación, sobre la depresión que había sentido, sobre la culpa de ver a su hija asumir responsabilidades que no le correspondían. Sofía me mostró sus cuadernos donde llevaba registro de todas las medicinas, los horarios, las citas médicas, los gastos del hogar. Era un sistema organizacional que habría impresionado a cualquier administrador profesional. Aunties dear, Sofía me preguntó, ¿puedo contarle algo? Por supuesto. Anoche leí todos los mensajes de mi mamá. Why? Me mostró su teléfono y me leyó algunos fragmentos a Sofía. Espero que entiendas que necesito tiempo para procesar todo lo que pasa. No es que no los ame, es que no puedo manejar esta situación. Algún día cuando seas mayor, vas a entender que a veces el amor significa saber cuándo alejarse para no hacer más daño. Tu papá es fuerte, va a salir adelante. White, eres muy madura para tu edad, sé que puedes cuidarlo mejor que yo. ¿Y cómo se sintió después de leer todo eso? Libre, me respondió con una sonrisa que irradiaba paz. Libre de la esperanza de que algún día cambiaría. Libre de la fantasía de que regresaría arrepentida. Libre para ser completamente feliz con la familia que tengo, no con la familia que perdí. ¿Le va a responder? Ya le respondí, me dijo mostrándome el mensaje que había enviado a mamá. Respeto tu decisión de irte, pero también debes respetar la nuestra de haber seguido adelante sin ti. Cuando decidiste abandonarnos, perdiste el derecho de pedir explicaciones o dar justificaciones. Si algún día decides ser la madre que nosotros merecemos, las puertas estarán abiertas. Pero no vamos a seguir esperándote, ni viviendo con la esperanza de tu regreso. Somos felices, somos fuertes y somos una familia completa, tal como estamos. Me despedí de ellos con un abrazo largo y sincero ansí, porque en menos de 48 horas, estos dos desconocidos se habían convertido en parte importante de mi historia personal y de mi crecimiento como ser humano. Desde entonces, he mantenido contacto con ellos de manera regular. Paso por su casa cada 2 semanas, a veces simplemente para saludar, a veces para llevarlos al hospital cuando tienen citas médicas. Sofía sigue trabajando los fines de semana, pero ahora yo le ayudo ocasionalmente consiguiéndole trabajos de limpieza con conocidos que sé que la van a tratar bien y pagarle justamente. Don Ricardo está mejorando significativamente, con el tratamiento adecuado, las terapias de rehabilitación que ahora puede costear, y sobre todo con el amor incondicional de su hija, ha recuperado algo de movilidad en las piernas. Todavía usa la silla de ruedas para distancias largas, pero ya puede ponerse de pie y caminar distancias cortas con ayuda de un andador. Sofía sigue siendo esa guerrera increíble que me enseñó que la verdadera fortaleza no viene de no tener problemas, sino de enfrentar los problemas con dignidad, con amor y con la convicción de que siempre hay una razón para seguir luchando. Hace 3 meses me contó una noticia que me llenó de alegría. Había recibido una beca completa de estudios para preparatoria de parte de una fundación que ayuda a jóvenes en situaciones difíciles. Alguien se había enterado de su historia y había decidido apoyarla. Ella lloró de felicidad cuando me lo contó, pero inmediatamente me dijo, solo voy a aceptar la beca si puedo estudiar en horarios que me permitan seguir cuidando a mi papá. Él es mi prioridad. La última vez que los visité, hace una semana, le pregunté a Sofía si alguna vez había vuelto a saber de su mamá después del mensaje que le había enviado. Sí, me dijo. Me escribió hace un mes pidiendo que nos viéramos, que quería explicarme mejor sus razones, que había estado pensando mucho en nosotros, y que le respondiste. Le dije que respetaba su decisión de irse, pero que también respetara la nuestra de haber construido una vida nueva sin ella. Que cuando decidió abandonarnos, perdió el derecho de pedir explicaciones o segundas oportunidades automáticas. ¿Te arrepientes de haberle dicho eso? Para nada, me respondió, con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Le dije que si algún día decidía ser realmente la madre que nosotros merecemos, si algún día decidía demostrar con acciones, y no solo con palabras que había cambiado, las puertas estarían abiertas, pero que no íbamos a seguir esperándola, ni viviendo en función de sus decisiones. ¿Y ella qué respondió? Nada, no ha vuelto a escribir. Y eso me confirma que tomé la decisión correcta. Muchachos, esta historia me cambió la perspectiva sobre muchas cosas fundamentales en mi vida. Me hizo entender que hay héroes de 16 años cuidando a sus padres con más dignidad, más amor, más responsabilidad que muchos adultos que conozco. Me hizo valorar a mi propia familia de una manera completamente diferente. Me hizo creer que, sin importar qué tan difícil se ponga la vida, siempre hay una razón para seguir luchando cuando tienes amor verdadero a tu lado. Me enseñó que la familia no se define por la sangre o por los lazos legales, sino por quien decide quedarse cuando todo se pone difícil. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en no tener problemas, sino en enfrentar los problemas con amor, con dignidad
con esperanza inquebrantable, y me enseñó que a veces, en el lugar más inesperado, en una simple corrida de Uber, un martes por la tarde, la vida te pone enfrente a personas que te recuerdan lo que realmente importa en el amor incondicional, la lealtad familiar, la fortaleza ante la adversidad y la capacidad del ser humano para crecer y encontrar esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Y ustedes cuál fue la experiencia más impactante que tuvieron en un Uber, en un taxi, o simplemente hablando con un extraño que les cambió la perspectiva sobre algo importante? ¿Alguna vez conocieron a alguien que los haya marcado de esta manera profunda? ¿Han tenido que enfrentar situaciones familiares difíciles que los hayan hecho más fuertes? Cuéntenme en los comentarios, que leo todos y cada uno, porque estas historias reales necesitan ser compartidas, necesitan ser conocidas, necesitan inspirar a más personas. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal, los que entienden que detrás de cada historia hay seres humanos reales, con luchas reales y triunfos reales. Dejen un like porque estas historias necesitan ser contadas y compartidas para recordarnos a todos lo que realmente importa en la vida. Suscríbanse, porque tengo muchas más historias que van a tocarles el corazón de la misma manera. Activa la campanita para que no se pierda ningún relato nuevo, y por favor, compartan esta historia con alguien que necesite recordar el verdadero significado de la palabra familia, con alguien que esté pasando por momentos difíciles y necesite inspiración, con alguien que haya olvidado lo afortunado que es de tener una familia que lo ama, porque al final del día, hermanos, la familia no siempre es quien comparte tu sangre o tu apellido. La familia no siempre es quien te engendró o quien te crió. A veces la familia son dos desconocidos que se suben a tu auto una tarde cualquiera y te recuerdan, con su ejemplo de amor y fortaleza, lo que realmente significa la palabra familia. A veces la familia es quien decide quedarse a tu lado cuando el mundo se vuelve difícil, cuando las cosas se ponen feas, cuando necesitas ayuda real. Soy Antonio Toño Vargas, y esta fue la historia que me partió el corazón. Me lo volvió a unir y me recordó por qué vale la pena seguir creyendo en la bondad del ser humano. Nos vemos en el próximo relato, y recuerden, siempre traten bien a las personas que se cruzan en su camino, porque nunca saben cuáles batallas están peleando.